Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo una vez más a Mariano por la oportunidad de haber visitado el continente antártico. Y debo decir que recibí, paradójicamente, una cálida bienvenida. No sé si debido al calentamiento global, yo creo que más bien por la calidad humana de aquellos que están trabajando ahí. Y cuando uno compara las condiciones en que trabajan los científicos en la Antártida, sin quejarse, y luego tiene que atender los reclamos de algunos investigadores que no les gusta cómo está seteado el aire acondicionado, se da cuenta que hay distintos estándares también, y es bueno reconocerlo. Un poco la idea era reflexionar sobre el concepto de soberanía y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, cómo era en el pasado, cómo es ahora y cómo va a ser en el futuro. Y yo voy a aprovechar para contarles que hace poco, gracias a Google, pude verificar que lo que creía que era un mito familiar era verdad. Pues me habían contado que mi tatarabuelo, Joaquín Vilches, había estado en las invasiones inglesas. Y me habían contado que tenía una flota de barcos y le había puesto a disposición del rey, que lo habían premiado con tierras, que le habían dado poco menos que todas las costas de Argentina desde Punta Rasa para el sur, y que las había rechazado. Eso me había creado profundo resentimiento hacia ese ancestro que había graciosamente regalado las playas de Argentina. Bueno, gracias a Google me enteré que no era así, que mi tatarabuelo era un humilde capitán en Concepción del Uruguay, y que el padre de Urquiza, cuando vinieron las invasiones inglesas, valientemente dijo: animémonos y vayan. Y lo mandó a venir a defender a Buenos Aires. Imagino las ganas con que habrá venido a defender a los porteños, siendo que él había nacido ahí en Entre Ríos. Pero en ese momento la soberanía era un concepto sencillo, y defenderla también. Era cuestión de evitar que entraran los ingleses. Me bastaba tener un fusil para cumplir con ese objetivo. Yo tampoco sé si llegó a tiempo o si los ingleses tenían mala puntería, pero la cuestión es que yo estoy acá y eso es lo que me basta. El tema es como, para pensar en qué significa la soberanía hoy y sobre todo a futuro, que es lo más preocupante, uno puede decir, bueno, la soberanía de un país es la capacidad de decidir en forma autónoma. Y eso tiene que ver, de alguna forma, a nivel individual, con el concepto de libre albedrío, concepto que tiene importantes consecuencias a nivel de la justicia, de la religión y de la biología también. Y yo adhiero a una definición de libre albedrío que dice que uno puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. Y esto es importante porque lo que queremos viene siendo lo mismo desde que la humanidad es tal. Es decir, nuestro cerebro no ha cambiado sustancialmente en 150.000 años, y las pulsiones básicas, los instintos básicos llevan millones de años atrás. O sea que básicamente lo que queremos es más o menos lo mismo. Queremos comer, reproducirnos, queremos abrigo, divertirnos. Hasta el goce estético, que parece una cosa tan sublime y reciente, lleva cientos de miles de años. O sea, se ha encontrado que las puntas de flecha más simétricas no tienen rastro de haber sido usadas para cazar, las usaban de adorno. Cuando les salía bien una, la usaban para mostrar qué buenos eran como artesanos. Realmente se supone que los varones para conquistar a las mujeres. Si no, venía el garrote, que era el método siguiente. Pero esto es importante porque si queremos pensar cuál será el futuro, tenemos una cantidad de información que nos dice que se viene la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Cuando la primera computadora que supere al hombre en inteligencia, y que eso va a cambiar porque vamos a ser esclavos de las computadoras. Yo creo que eso es tan ilusorio como la crisis del año 2000, ¿se acuerda que iba a desaparecer? Bueno, por la sencilla razón de que todo lo que hace la tecnología es permitirnos hacer aquello que queremos hacer. Fíjense ustedes que un teléfono celular como tiene miles de veces la capacidad que tenía la cápsula, el transbordador que llegó a la Luna. ¿No? Algo tremendamente sofisticado. ¿Para qué usamos esta tremenda capacidad de cálculo? Para comunicarnos con nuestros semejantes. ¿Cómo estás? Bien. La misma función que tienen incluso algunos
primos nuestros primates que se acicalan para establecer contacto social, porque es muy importante para nosotros estar en contacto con otros, saber si nos quieren, saber qué hace el otro, quién tiene más poder u otro. ¿Para qué usamos Internet? Para saber cómo van las encuestas, quién es el candidato que tiene más votos, porque eso es el equivalente a quién va a ser el jefe de la tribu y a quién le debe uno fidelidad. Entonces, no es tan difícil pensar que en el futuro vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Si en 150.000 años no cambió nada, ¿por qué va a cambiar en los próximos 1000? Pero sí vamos a enfrentar problemas inéditos. Porque para satisfacer eso que queremos hacer, vamos a necesitar cosas que hoy no tenemos. Por lo pronto, nos gusta tener hijos. No sé si nos gusta tener hijos, nos gusta el paso previo, pero vamos a hacer más. Y no porque nazca más gente, sino porque la gente vive más y se mueren menos chicos. Menos en la Ciudad de Buenos Aires en que se mueren más chicos. Entonces, esto va a provocar una demanda de alimento que implicaría producir de ahora hasta el 2050 tanto alimento como produjimos en toda la historia de la humanidad. Puesto de otra manera, un 70% más de producción. Dicho de otra forma, agregar a la agricultura una superficie como la de Brasil, que no existe. Entonces, claramente no está muy claro cómo vamos a hacer para producir 70% más, sobre todo, habida cuenta que el cambio global es serio y que lo que se espera es que haya un 30% menos de producción si no hacemos algo. Se va a necesitar más energía. Estamos usando 14 terawatts ahora, se va a necesitar casi 28 terawatts para satisfacer necesidades de aire acondicionado, calefacción, transmisión de información y todo lo que ahora nos consideramos algo imprescindible. No sé si notaron que uno se angustia más cuando no tiene internet que cuando no tiene agua, gas o cualquiera de esas cosas. Nuestras necesidades han cambiado, pero todo eso requiere energía. Agua se puede conseguir, bueno, algunos pueden conseguir fácilmente. Va a haber problemas también en la salud. Somos muchos más y hay aviones y ahora se enferma alguien en Tailandia con un virus nuevo y al día siguiente aparece otro enfermo en Nueva York. Y va a haber cambios en el trabajo también. Y otro cambio que también es importante relativo a lo que me voy a referir en particular es el tema de la información. Hay un economista que se llama Martin Hilbert que calculó que en toda la historia de la humanidad, hasta el año 2003, se habían producido 5 exabytes de información. Exabytes, para ponerlo en términos sencillos, sería como equivalente a que cada habitante del planeta tuviera un pendrive con 1 gigabyte. No parece mucho. Eso incluye la Gioconda, las pirámides, las obras de Shakespeare, la Biblia, todo. En el año 2013 se producían 5 exabytes cada 10 minutos. No es la misma calidad, eran las fotos de las vacaciones, el último videíto gracioso y demás, pero la información está. Todo esto tiene como consecuencia tremendas tensiones. ¿Por qué? Porque a la medida que el presidente del país más poderoso del planeta dice la calidad de vida del pueblo americano no es negociable, está diciendo, donde estén los recursos los vamos a ir a buscar. Ergo, si no hay suficientemente alimento y hay un país que tiene condiciones para producir alimento en cantidad y suponemos que no lo está haciendo bien, vamos a decidir que no tiene un gobierno democrático y que quiere intervenirlo para restablecer el orden y los valores occidentales. Eso ya ha ocurrido. Entonces, no es un tema menor tener la riqueza que tenemos en materia de producción de alimentos, en agua potable, porque va a ser un bien tremendamente escaso. Entonces, demostrar que podemos producir todo lo que se puede en forma sustentable, que no es un tema menor, es un desafío importante. Y el tema de la sustentabilidad es importante porque acá hay una división bastante asimétrica. Tenemos consumidores de alimentos que elaboran alimentos, tienen valor agregado, se nutren, y los pasivos ambientales de la agricultura quedan en otro país. Son los ciudadanos de ese país productor el que recibe una parte no solo menor de la torta, recibe perjuicios no siempre subsanables. El otro tema que es importante es el tema del trabajo, porque
de última, el tema de la alimentación, el tema de la salud, el tema de la energía, son problemas globales. Y por lo tanto las soluciones pueden que aparezcan en cualquier lado y que las podamos implementar si tenemos las capacidades para hacerlo. Pero es un problema de todos. Ahora, hay un problema que es nuestro, que es de qué van a trabajar los chicos que están entrando a jardín de infantes. Es un trabajo de la Universidad de Oxford que dice que el 47% de las tareas que hoy conocemos van a ser automatizadas dentro de 25 años, más o menos. Esto es algo importante porque estamos hablando de tareas que no todas son rutinarias. Hay quien dice que probablemente la empresa del futuro sea un ejecutivo, personal de limpieza y una gran computadora. No necesariamente son las tareas menos calificadas las que se van a desaparecer, porque es más fácil construir una computadora para hacer un trabajo administrativo que para que limpie adecuadamente una oficina. Pero está claro que la manufactura, que tradicionalmente ha sido la principal generadora de trabajo, va a ver seriamente disminuida su demanda laboral. De hecho, ya lo estamos viendo en el campo. Me decía un ejecutivo de una empresa americana acá, pero que tiene campos, que dice que en el transcurso de su vida, y no es bastante menor que yo, él calcula que la disminución de trabajo en el campo fue de 30 a 1. Y hoy se necesitan no más de 10 personas para trabajar 10.000 hectáreas. Entonces hay un puesto de trabajo que ya no existen ni van a existir. El tema es qué tipo de trabajo vamos a crear. Está claro que el trabajo que va a subsistir es el trabajo que requiere innovación, que requiere creatividad, que requiere que sean empresas, va a ser generado por las empresas de base tecnológica. Y una empresa de base tecnológica puede ser definida como aquella en la cual una parte del proceso industrial tiene lugar en el cerebro de alguien, que no puede ser llevada adelante solamente por robots. Entonces, el trabajo del futuro no va a ser ensamblar un celular. Lleva 180 segundos ensamblar un celular, no se puede pensar mucho ahí. El trabajo va a ser hacer los contenidos para este celular. Compañías como las que existen acá en Argentina, de chicos que se juntan y arman un videojuego o arman una aplicación para lo que sea. Sobre todo aquello que tiene que ver con el humor, claramente no va a ser sustituido por ninguna computadora. Todavía no se ha logrado hacer computadoras que se rían. O sea que si en el futuro inmediato aparece una computadora que es más inteligente que un humano, no lo va a disfrutar. Así que, y siempre uno tiene el enchufe a mano. Probablemente la señora de la limpieza va a ser la que la va a desenchufar cuando pase. Y va a ser la venganza del género humano. Pero vamos al tipo de trabajo, porque el tipo de trabajo no solo es necesario para que alguien tenga sustento, define el grado de igualdad que va a tener una sociedad. Hace mucho tiempo hubo unos tantos comentaristas económicos que tenemos acá, que decía que, bueno, dado que el kilo de bife en Europa valía $40 y que un Audi que pesaba 1 tonelada valía $40.000, el kilo de Audi y el kilo de bife era lo mismo, o sea que estamos produciendo algo de valor agregado importante. Intuitivamente uno diría, bueno, pero la calidad de vida del alemán que fabrica el Audi me parece que es mayor que la del que está en un matadero faenando, ¿no? Digamos. Pero no había un indicio de cómo medir esto. No sé si lo había antes, pero yo lo descubrí hace 4 días. Un trabajo que publicaba un investigador del MIT. Uno de los investigadores es Manuel Aristarán, que pertenecía al Ministerio Público Fiscal, hasta hace poco, a dedicarse a esta tarea de investigación. Por eso nos llegó la cita. Es un trabajo que muestra cómo la matriz productiva del país define el tipo de desigualdad o no que existe. Entonces toman, por ejemplo, Chile y Ecuador, Malasia y Tailandia. El PBI per cápita es más o menos el mismo. Sin embargo, el índice de Gini de Chile y Ecuador es el doble. El índice de Gini, cuanto más alto, peor, porque más distancia hay, que el de Malasia y Tailandia. Y cuando uno ve el cuadrito de cómo se distribuye el trabajo,
Tailandia fabrica circuitos electrónicos, autos, componentes, medicamentos, una cantidad de cosas, y Chile produce fundamentalmente cobre, salmón. Y está muy centrado en esas actividades. Entonces ellos definen algo que me parece muy ingenioso, que es el índice Gini del producto. ¿Cómo saber si un producto es mejor o peor en términos de promover la desigualdad? Se fijan qué países producen eso, toman el promedio del índice de Gini de esos países y dicen el índice de Gini es tal. Por ejemplo, toman todos los países que producen cobre y calculan que el índice de Gini es 0,6. Toman todos los países que producen autopartes y el índice de Gini es 0,2 o 0,3. Claramente, producir autopartes es mejor que producir cobre o cualquier industria extractiva. Entonces, ese debería ser el tipo de país al que debemos aspirar, un país donde haya producción de cosas que tienen un adecuado índice de Gini, un bajo índice de Gini, o sea, que tiende a disminuir la desigualdad, porque la tendencia a la desigualdad es espontánea y ahora Piketty se ha hecho rico y ha pasado al 1% superior de aquellos a los que desprecia, mostrando que la tendencia a la desigualdad se ve en todas las sociedades. La única manera de compensar eso en forma democrática es fomentando la diversificación de la matriz productiva. Y esto tiene que ver con el tema de la soberanía, porque un país que no tenga trabajo de calidad no está en la posición de defenderse. Va a ser objeto de qué compañía venga a ofrecerle, poner una planta de lo que sea, que va a tener que tomar, porque si no la gente no tiene trabajo. En cambio, un país que basa su economía en el conocimiento requiere mayor nivel educativo, distribuye mejor la riqueza. Las empresas de software suelen decir, somos una empresa que todo su capital abandona a las 5 de la tarde y necesitamos que venga a las 9 de la mañana del día siguiente. Si no le pagamos bien, quebramos. Eso no ocurre en otras empresas en que pueden dar el lujo de periódicamente echar a su personal o fijar salarios que no tienen que ver con la productividad específica. Entonces, crear trabajo de calidad para el futuro es tal vez la mayor demanda que tenemos en cuanto a tener un país soberano. ¿Qué se ha hecho en el país? Los países que más se han desarrollado han apostado al conocimiento, al acoplar efectivamente la ciencia con la productividad. Tienen buenas universidades, institutos de tecnología. Todo el movimiento económico de Estados Unidos está alrededor de los núcleos donde hay grandes universidades. Y para entender un poco qué pasa en Argentina, ¿por qué no ocurrió eso? Conviene volver a que el cerebro no cambió y consultar a los antropólogos sobre cómo vemos tribalmente a los roles actuales. Un trabajo que yo leí hace mucho tiempo que decía que al psicólogo se identifica como el chamán, aquel que no se cuestiona de dónde viene su sabiduría. Ahí se lo consulta, lo que dice chamán, palabra santa. Uno a su psicólogo no le pide cuántos papers publicó, además, acepta el comentario, o no, o cambia psicólogo. Pero en cambio, al investigador se lo ve como al cazador, al que se lo valora de acuerdo a lo que trae a la tribu. ¿Qué soluciones aporta? En Argentina lo que ocurrió es que los investigadores eran cazadores en una tribu vegetariana. Nadie quería tecnología, la tecnología se compraba. En la época militar los investigadores fueron considerados peligrosos, después en los 90 prescindibles. ¿Qué hace un cazador al que no le pide entrar nada? Se dedica al tiro al blanco. Tiro deportivo. Y es evaluado por expertos tiradores al blanco que dicen, qué bien lo que está haciendo usted, qué preciso que es. Y eso fue, digamos, una metáfora para definir esta desconexión que hubo entre la ciencia y la solución de problemas, la ciencia y la sociedad. Se enclaustraron, investigadores llegaron, yo fui más tiempo gremialista de la ciencia que ministro por ahora, y había investigadores que decían, hacemos lo que nos gusta y encima nos pagan. No tenía ganas de ahorcarlo, digo, con eso ¿cómo defiendo tu salario? Pero era así, se sentían, como nadie los consideraba, no tenían responsabilidades. Yo no rindo cuenta a nadie, porque total, por lo que me valora, a mí me valora más afuera. Yo voy a los congresos y cuento todo lo que hizo, y hay gente que tomaba las notas y patentaba todo lo que había hecho. Todo lo que habíamos hecho con el esfuerzo argentino se patentaba afuera y eso está demostrado. Y le daban una medallita y él volvía contento. O sea, una situación
complicada, porque si pensamos que hoy por hoy los países que viven mejor, los países más ricos, son los que tienen al conocimiento, a la ciencia, como fuente de riqueza, estamos desperdiciando el principal recurso que teníamos. Era como si sacáramos petróleo y lo regaláramos. Entonces hubo que cambiar eso, y para eso, bueno, empezó con el proceso de reconsiderar a los científicos. Esta empresa del 2003, hoy contaba que Néstor Kirchner fue el primero que hizo 2 preguntas a Adrián Paenza inéditas. ¿Cuánto gana un becario? Y después, ¿cómo puede ser que un becario gane eso? O sea, un presidente que conoce que haya un becario de CONICET era rarísimo. Que le preocupara era un hecho totalmente trascendental. Y de ahí empezó el proceso de reconstrucción de la ciencia, aumento de salarios, más subsidios y demás, que a su vez permitió que en el 2007 Cristina dijera, bueno, ahora elevemos el rango, hagamos un ministerio. Y me eligió a mí porque cuando en una reunión en el Consejo de Nueva York opinamos los que estábamos ahí, yo dije que había que pasteurizar la ciencia. Había esa intención de llamar la atención, obviamente, porque sabía que iba a preguntar qué era eso. Digo, todos hablaban de cosas abstractas, del conocimiento, digamos, uno sabe cuando tiene que captar la atención. Pero este es un concepto establecido, porque es volver al tipo de ciencia que hacía Pasteur, que era ciencia básica, pero inspirada en el uso, saber para qué sirve. Uno tiene que ser muy original, pero pensando cuál es el problema que puede resolver. Y si no lo sabe de antelación, ser capaz de detectarlo cuando aparece. Porque como también decía Pasteur, la casualidad solo favorece a los espíritus preparados. Necesitamos científicos preparados para saber que aquello que hacen puede servir para curar una enfermedad o para hacer que las plantas produzcan más o lo que sea. No le vamos a pedir que él se encargue. Necesitamos gente que tome esa posta y lo haga. A partir de que creció el ministerio fue posible tener más recursos e ir cambiando esta disposición del investigador a dar cuentas. En la medida que se siente valorado, también empieza a preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ser útil además? Y esto también se dio con un cambio generacional, ¿no? Es decir, Max Planck decía, la gente no cambia de ideas, hay gente vieja con ideas viejas que se muere, viene gente joven con ideas nuevas. Pero en el caso de Argentina sí hubo un cambio, la gente empezó a reflexionar sobre cuál era el rol. Y gracias a eso pudimos hacer varias cosas. Por ejemplo, en lugar de financiar a los investigadores por un lado y a las empresas por el otro, financiar consorcios público-privados. Entonces el investigador decía, bueno, yo sé cómo hacer un anticuerpo monoclonal que se usa para el tratamiento del cáncer y estamos gastando miles de millones de dólares anuales importándolo, ya venció la patente y lo podemos hacer acá. Viene con una empresa que dice, si este investigador me fabrica el monoclonal, yo hago la planta y lo vendemos. Y eso ha ocurrido. Ya se fabrican monoclonales en el país. No solo eso, se va a firmar ahora un convenio con la OMS y con un grupo de 5 países en desarrollo y la Universidad de Utrecht, que va a hacer que un anticuerpo monoclonal que se usa para combatir el virus sincicial respiratorio, que es el causal de la mayor cantidad de muertes de infantes prematuros, se va a desarrollar en Argentina y va a ser producido en esos países. O sea, Argentina va a mostrar que puede crear, no solo fabricar. Y me parece que es importante esto es que aparezca creado en Argentina, porque a lo mejor la manufactura va a ser en otro lado. Lo que necesitamos es que se vea Argentina como el lugar donde se crea, donde se innova. Tenemos otra investigadora que encontró un gen del girasol que cuando se lo pone a la planta de soja o de maíz aguanta la sequía y cuando se la riega produce un 20 o 30% más. A diferencia de otros genes que se habían encontrado que cuando se la regaba la planta tenía una penalidad, o sea, producía menos. Y si había sequía, todo bien, salvaba la cosecha, pero si no, era un problema. Este gen es único en ese sentido. Lo está comercializando una empresa argentina en asociación con una empresa americana para poder venderlo también en Estados Unidos. Y según unos cálculos extrapolados de lo que se vio acá, si esto se aplicara a nivel mundial, implicaría un incremento en la producción de cereales o de vegetal de 20.000 millones de dólares anuales. Financiar eso salió 3 millones de pesos, digamos, algo así, digamos. ¿Se dan cuenta el factor de amplificación? O sea, yo la vez pasada ante el BID mostré como 3 o 4 casos de investigadores que con una de las patentes se pagaba todo lo que habían invertido para todos los investigadores de la biomédica. Pero para que eso ocurra tenemos que tener gente capaz de trasladar ese conocimiento a lo comercial, saber defender ese valor.
Necesitamos abogados que sepan de patentes. Necesitamos contadores que sepan cómo administrar empresas de base tecnológica. Entonces, es un nuevo perfil que estamos formando. Cuando nos dimos cuenta de eso, hace ya 6 años empezamos a financiar gerentes tecnológicos, una nueva maestría para hacer que aparezcan esos traductores. Otro caso de soberanía, el software que se usa para hacer las comparaciones genéticas, incluso en el Banco Nacional de Datos Genéticos, pero todas las investigaciones forenses, es un software desarrollado por el FBI, y cuya patente, cuyo control está en manos de Estados Unidos. Y ellos pueden, aunque dicen que no lo van a hacer, acceder a la información. No tenemos soberanía en eso, no teníamos. Gracias a la inquietud de procuradores, de nuevo, empezamos la Fundación Sadowski encargó el desarrollo de un software que vamos a presentar en breve, que se llama GENIS, que va a permitir no solo tener ese sistema disponible para nosotros, con la posibilidad de mejorarlo y hacerlo incluso accesible a otros países latinoamericanos que tienen el mismo problema, sino que vamos a poder centralizar toda esta información en una base de datos y hacer que si hay un desaparecido en Tucumán y hay un familiar que aparece acá en Buenos Aires, cuando se hacen los estudios, automáticamente se compara y se puede establecer esa vinculación sin necesidad de almacenar toda la información en un solo lado. Y esto no solo para identificación de personas, sino obviamente para casos forenses, digamos, ¿no? Para casos para delitos que sean necesarios ese tipo de prueba. Mencionaba Mariano este proyecto Pampa Azul, que surge este concepto de que tenemos una pampa verde, pero tenemos un mar azul del cual no hemos aprovechado, en ningún sentido. Es muy difícil reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas si no tenemos una presencia en el resto del mar. Podemos usar argumentos históricos y lo que se quiera, pero ante el organismo internacional, decir un país que se da el lujo de desperdiciar toda esta costa y viene a reclamar este pedacito, bueno, cuando veamos que realmente está, y no es sencillo. Este barco que vamos a inaugurar en breve, que lo compramos en Alemania, es un barco de investigación, es el primer barco civil que se compra en 30 años. No fue fácil, lo tengo que pagar, lo pagamos en cuotas, los alemanes no entendían que era de eso de ahora 12. No, es para todo, no es un electrodoméstico, pero un momentito. Es una posición soberana también, te lo compro, pero le compramos a la Argentina, va a llegar. De hecho, va a ser la primera oportunidad, pertenece al CONICET, entonces es civil, va a ser tripulado por la Armada. Tenemos otro barco que va a tripular la prefectura, que también es de una fundación privada, vamos a futuro a adquirir otros barcos, pero va a ser la primera oportunidad de entrenar a los marinos de la Marina Mercante. Hoy no hay flota mercante y se entrenan en flota comercial. Digamos. ¿Cómo vamos a tener marinos civiles si no tenemos barcos de entrenarlos? Bueno, debo decir que cuando vimos lo complicado que era comprar un barco, nos dimos cuenta por qué en 30 años no se había comprado. No sé si vamos a comprar el próximo nosotros. Yo creo que preferiría que lo hagan acá, esperamos, tranquilitos, pero no es fácil. Pero bueno, esto va a permitir tener una flota de investigación que haga estudios de la riqueza que hay. Hay cosas por hacer que son increíbles. Argentina, en materia, según la FAO, en acuicultura tenemos 2 récord Guinness. Somos el país con mayor potencial de acuicultura sustentable, 5.000 kilómetros cuadrados de mar disponibles para eso, y el que menos ha invertido en acuicultura. Menos que Perú, menos que una cantidad de países. Y esa fuente de proteínas increíble. O sea, había cuenta de que las pesquerías están seriamente depletadas y que tenemos que hacer eso. Entonces, y esto requiere un esfuerzo de coordinación. Es el primer proyecto en que colaboran 7, o si no me equivoco, 8 ministerios. Me acuerdo que un problema era cómo hacemos firmar todo esto, que pasara por todos los departamentos legales de 7 ministerios. No es por hablar mal de los abogados. Y para firmarlo me llevé las 8 copias a un acto en Casa de Gobierno y arriba de la mesita, dije, uno por uno, cuando vieron que los demás firmaban, todos firmaron. Fue el último recurso. Porque si no, dice, firmó fulano, firmó... Bueno, pero es un proyecto emblemático.
Un proyecto emblemático tal es así que al poco tiempo entró Italia, bueno, Canadá ya estaba, Noruega, aliado tradicional de Inglaterra, quiere participar en Pampa Azul, Sudáfrica, Mónaco, que tiene, bueno, se dedican sí, voy a ir a Mónaco, todo el mundo me dijo, ¿qué vas a hacer? No, quieren participar en Pampa Azul. Voy de paso, voy a hacer una escalita para eso, dejo aclarado que no tengo cuenta en Mónaco por las dudas, ni me gusta el juego. Pero no, fue increíble, digamos, y les cuento otra cosa, no sé si es una infidencia, pero estuvimos con el Departamento de Estado contándole este proyecto y de hecho una de las áreas de cooperación con Estados Unidos ahora es investigación oceanográfica. Y después que nosotros llegó la delegación coreana, la gente del Departamento de Estado dijo, sí, gracias a que firmamos esto tuvimos algún problema con Inglaterra. Digamos, Inglaterra hizo una reunión de científicos en las Islas Malvinas como consecuencia, curiosamente, de que se lanzó Pampa Azul. Entonces, claramente, es un frente que no esperaban y que es indisputable, digamos. Nadie puede objetar un proyecto de investigación que además tiene que ver justamente con la evaluación del clima, del cambio climático global, de los recursos marinos, en que están participando tantos países, incluso muchos de sus tradicionales aliados. Entonces, esto que decía Mariano de la diplomacia científica realmente funciona, no simplemente para establecer buenas pautas, es de relación, sirve para defender nuestros derechos. Y finalmente hablando del trabajo del futuro, de qué van a trabajar los chicos que hoy están estudiando. Y tenemos una realidad, que el Estado ha hecho una inversión muy grande repartiendo computadoras. Y está visto que en muchos países esto de por sí no mejora la calidad de vida, porque tenemos de enseñanza, perdón. Porque los profesores tienen que aprender una manera distinta de enseñar, porque los chicos tienen que ver la computadora no como un medio para chatear, ver videos o jugar, sino para usarla como herramienta. Entonces, juntamente con otros países, y esta es la otra línea que tenemos en cooperación con Estados Unidos, es que hay un programa que se llama Code.org, que es una organización no gubernamental que tiene como objetivo hacer que los chicos en la escuela primaria aprendan a programar. En Estados Unidos es no gubernamental, hay solamente 4 países en que el Estado ha encarado esta responsabilidad, y uno es Argentina, lo estamos haciendo con Educar y con Conectar Igualdad. Estamos haciendo experiencias piloto, enseñando a los chicos a que la computadora no es para divertirse solamente, sino que si aprenden a programar van a poder tener un trabajo asegurado. Cada año hay 5.000 puestos de trabajo en computación que no se cubren. Se matan las empresas por conseguir alguien que sepa algo de computación, se llevan a los chicos al segundo año con problemas subsiguientes, porque ese chico nunca va a cobrar el salario completo y porque la empresa nunca va a tener un profesional capaz de ser realmente innovador. Tenemos una necesidad urgente de que haya más programadores, y la única manera es que los chicos aprendan de chicos, porque así como los idiomas se aprenden tempranamente o después es muy difícil, la programación, que es un idioma y es una lógica, también se aprende temprano, y estamos viendo ya con los resultados que los chicos de 7 son mucho más rápidos que los de 12. Y tal vez si empezamos más temprano sea todavía más importante. Entonces, claramente es una tarea compleja pero necesaria, y creo que eso ha sido posible por la continuidad de un proyecto. Digamos. Después, yo tengo el honor de, después de verdad, soy el funcionario de ciencia que ha durado más tiempo. Y eso es lo que ha permitido que implementemos una cantidad de cosas. Todo esto lleva mucho tiempo. Esto empezamos en el 2003 en la agencia, y muchas de las cosas recién ahora tenemos resultados. Estos resultados que les contaba, todos los anticuerpos monoclonales, los genes, teníamos documentado que hace 10 años empezaron con un proyecto que era de investigación básica. Si no hubiera habido plata en el medio, si hubiera habido cambio de políticas, no podíamos mostrar nada. Por eso es tan importante a la hora de definir un proyecto político. Y hoy lo comentaba en la Facultad de Ciencias Exactas, no basta con que apoyen a la ciencia. Eso no les puede bastar a los investigadores. Lo que el país necesita es apoyarse en la ciencia. Y esa es la manera en que vamos a definir la soberanía del futuro. Muchas gracias.